Buenas tardes, profesor Carlos Castro. Yo soy Roberto Duarte y este es mi video para la actividad integradora de filosofía. En este estaré hablando de cómo se pasó de la filosofía medieval a la filosofía moderna. En este tiempo mucha gente pensaba diferente entre sí, ya que ellos pensaban que una cosa era buena, pero otros decían que eso no era, ya que desde que ellos habían sido inculcados, fueron inculcados con maneras diferentes y con gustos y maneras de pensar diferentes, ya sea por su manera de pensar religiosamente o porque apoyaban más a la ciencia o en sí a su Dios. Todo esto empezó con la patrística, que es el estudio del cristianismo de los primeros siglos y de sus primeros autores, que fueron considerados los padres de la iglesia. La patrística es la fase de la historia en que abarca desde un fin del cristianismo primitivo hasta la consolidación de un cristianismo más fuerte y más conyugativo en muchas áreas y con muchas personas en muchos diferentes países. También durante este periodo el cristianismo fue difundido de una manera masiva y mucha gente que no creía en nada o que en teoría creía más en la ciencia moderna empezó a unirse al cristianismo. Juan Crisóstomo y Clemente I fueron importantes representantes de la patrística, pero el más conocido y más importante fue San Agustín de Hipona, ya que él puso muchas reglas para la patrística y ayudó a difundirla y a creer en ella. Luego apareció la llamada escolástica, que la escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y el pensamiento teológico, que eso se unía para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Los conocimientos de la escolástica se utilizaron en las universidades y en los colegios de ese entonces, y se tomaban base las teorías y los dichos de personas importantes como Aristóteles y demás filósofos. La escolástica fue una corriente filosófica que trató de ver cómo correlacionaban la fe con la razón, pero siempre ponían la fe por encima de la razón. Los mayores representantes de la escolástica fue Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Pedro Abelardo y San Anselmo de Canterbury. Después de que estos dos pensamientos filosóficos pelearan entre sí, por decirlo de una manera, se pasó un poco ya a los últimos años de la filosofía medieval y se pasó a los inicios y continuación de la filosofía moderna, en el que se veneraba al hombre por encima de todo. Este periodo de inicio de la filosofía moderna empezó con un conocimiento llamado empirismo. El empirismo es una doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como la única fuente fiable y creíble para explicar un hecho. El empirismo tiene dos ramas, que son las ramas más importantes que comprenden el significado total de ese pensamiento, que sería el empirismo idealista y el empirismo materialista. El empirismo idealista es una manera de pensar que dice que se limita la experiencia a un complejo o sensaciones que se representan negando que un fundamento es por razones naturales. El empirismo materialista considera que los objetos de la naturaleza material son el fundamento a la experiencia sensible que alguien tiene en este mundo. Los representantes del empirismo materialista fueron Francis Bacon, Hobbes y John Locke. A este pensamiento le siguió el racionalismo. El racionalismo es la teoría del conocimiento y el racionalismo es la tendencia que reconoce la razón como la única fuente auténtica del conocimiento. Los mayores exponentes del racionalismo fueron René Descartes, Spinoza y Leibniz. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que surgió en Inglaterra, en Francia y en Alemania. Esto fue en el siglo XVIII y por eso este siglo, gracias a la Ilustración, es conocido como el siglo de las luces. El principal objetivo de la Ilustración era combatir la ignorancia, ya que había mucha ignorancia entre la gente, ya que muchas personas tenían pensamientos muy cristianos o muy basados en teorías incorrectas que hacían que tuvieran un mal pensar de la vida y mal instrucción de cosas que eran en realidad sencillas. La Ilustración también trataba de combatir el fanatismo religioso, como
como ya lo mencioné, la gente tenía una idea muy religiosa en su cabeza y creían que todo era por Dios y que nada era sin su ayuda. Entonces llegaban a un punto en el que si no era Dios no era nada. Y eso podría resultar peligroso y hasta contraproducente. La ilustración decía que mediante el uso de la racionalidad y de los saberes variados se iba a llevar a la sociedad a un futuro que fuera más justo y más próspero. Este fue mi video sobre cómo la filosofía medieval pasó a filosofía moderna. Gracias por su atención. Un gusto.